Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor secretario. Señor secretario, agradecemos que usted tiene el prestigio de usar datos, no otros datos, y su recuento de la deuda pública acumulada ha sido preciso. Muy seguido los compañeros de la alianza opositora insisten en que la deuda se ha reducido en este gobierno. La verdad es que, por lo contrario, la deuda hasta el mes de julio de este año se aumentó, pues prácticamente acumulando también lo que ya gastamos de los fondos que teníamos para la estabilización, pues prácticamente ya va en 3 billones de pesos. Y si le incluimos lo que nos vamos a seguir endeudando por el déficit para el 23, vamos a llegar a 4 billones de pesos. En ese sentido, si analizamos nominalmente, cada sexenio tuvo su responsabilidad respectiva. Aproximadamente 25%, Calderón 25%, si lo distribuimos en promedio de Fox a Peña, y este sexenio tendrá el mismo impacto en la acumulación de deuda. El problema no es la deuda, a la deuda no le tengo miedo, le tengo miedo a la eficiencia del gasto. Y si analizamos, por ejemplo, lo que tanto nosotros también pues nos gusta orientar al gasto social, pues vemos que sí ha aumentado en 63%, digamos, si incluimos el proyecto que usted presentó de presupuesto. Pero el número de pobres entre el 18 y el 20, según Coneval, pues ya aumentó claramente de una manera importante, pues digamos que en promedio diario, más de 4,000 pobres producidos en esta administración. Y si consideramos el gasto en salud, pues lamentablemente traemos a 15 millones de personas fuera del sistema y lo que se acumule estaremos llegando sin duda a un número muy importante de mexicanos. La pregunta, señor secretario, es que un paquete presupuestal tiene que tener la parte de equidad, pero con un gasto social eficiente que no estamos viendo. ¿Qué pensamos hacer para redirigirlo? Y luego tiene que tener una parte productiva y no vemos por ningún lado los apoyos a las pequeñas y medianas empresas y no vemos un gasto en inversión que usted nos ha compartido, que sin duda es importante, 1.2 billones de pesos, pero lamentablemente a infraestructura de comunicaciones y transporte se va el 5%, a infraestructura hidráulica el 5% y a la refinería el 35% y al Tren Maya el 15%. Pues entonces no estamos sentando las bases para un crecimiento fuerte. Y todo esto me preocupa porque tenemos que también pensar en la sustentabilidad financiera. Y si cuando hablamos de sustentabilidad vemos que prácticamente 1.3 billones se va a salarios, 1.5 se va básicamente también al tema del pago de la deuda y 1.3 a pensiones, pues nos queda prácticamente comprometido el 50% del gasto. Señor secretario, háganos de favor de compartirnos su estrategia para que el futuro sea un futuro hacia adelante prometedor y podamos solventar las responsabilidades que hoy adquirimos. Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Gracias, diputado Guajardo Villarreal. Tiene ahora el uso de la tribuna el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Adelante, señor secretario. Gracias. Gracias, diputado. El tema de la deuda es muy importante porque México ha tenido problemas muy serios de deuda en los años, cuando menos 2 capítulos bochornosos, traumáticos, uno en los 80s, producto de una sobreexpansión del gasto, combinada con un aumento de tasas de interés internacionales. Ahí esa nos llevó no solamente a renegociar la deuda, sino al control de cambios. Y después tuvimos otro en 1994, también con un desboque de gasto sin control, el uso de muchos fondos y fideicomisos para apoyar a la industria, que no pudo pagar por las condiciones que al mismo tiempo se combinaron con esa situación que fue, se le apoya a la industria, pero primero se abre la economía sin
medir las consecuencias sobre la industria que no iba a poder competir con esa apertura. En el año 95 no solamente tuvimos el impacto de deuda, sino que fue bastante humillante porque tuvimos que aceptar la intervención del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para supervisar bimestralmente las cuentas públicas en la Secretaría de Hacienda. Por eso es que en esta administración no podemos exagerar el cuidado de la deuda. Y este cuidado de la deuda lo que nos está diciendo es, no podíamos nosotros repetir la experiencia que vimos entre 2005 y 2018, cuando la deuda al producto aumentó del 31% del producto al 45%, con un incremento de 14 puntos porcentuales. Por más incremento de impuestos que quieran, eso es insostenible. Y por eso, cuando nosotros vimos los impactos de la caída del producto y los primeros estragos que nos hizo el COVID, si no hubiéramos actuado en el sentido del control del acervo de endeudamiento, el nivel de deuda habría llegado al 58% del producto como lo proyectamos y no el 48.9% como llegó. El costo financiero de 2023 ya está incorporando uno de esos dos primeros monstruos que nos afectaron en los 80s y después en los 90s, que causaron las crisis de deuda, y es el aumento de la tasa de interés. Y ese monstruo ya nos representó en 2023 un incremento del 29.9% en el costo financiero de la deuda. Estamos absorbiendo este costo con el mismo presupuesto. Es cierto, hemos dispuesto de activos, pero eran activos, en primera no eliminamos todos los fideicomisos, sino tan solo menos de la mitad de los fideicomisos, porque la otra mitad está protegida por leyes específicas. Pero los que eliminamos eran fideicomisos que no tenían uso para los acervos. Entonces, antes que recurrir a más deuda, tuvimos que hacer una optimización de las disponibilidades internas, y esto es lo que explica el uso de los fideicomisos, sin que eso quiera decir que el fin para esos fideicomisos, como sería la atención a catástrofes, la atención a sequías, quede desatendida. Como prueba de eso, les puedo mostrar que hace un mes el presidente fue a Nuevo León para atender la urgencia que no estaba en el presupuesto de la sequía en Nuevo León y ofrecer un programa muy rápido de ejecución para llevar el agua por el acueducto de la presa Cuchillo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por su intervención. Ahora tiene la palabra la diputada Eufrosina Cruz Mendoza para hacer la réplica a la intervención del señor secretario. Adelante, por favor, diputada Cruz Mendoza. Con el permiso de la mesa directiva, bienvenido sea secretario con su equipo de trabajo, e inicio en esta réplica con lo que más duele. En esta crisis económica ha provocado que más mujeres tuvieran que dejar su trabajo y con ello su independencia económica. Y una de las causas por la cual la violencia aumentó. Una mujer que es víctima de violencia, señor secretario, no puede regresar al lugar donde es violentada. Y el paquete económico que recibimos hace días quitó 0 pesos, asignó al programa de refugios, que el año pasado, en 2022, que está por fenecer, traía 420 millones de pesos. Ahora mandaron 0 pesos. ¿Cómo carajo queremos detener la violencia si no asignamos recurso a donde la mujer tiene que ser valiente para poder denunciar, para poder visibilizar la violencia,
para que no amanezcamos todos los días que nos han matado 11 mujeres en este país por el hecho de ser mujeres. Ese es el nivel de riesgo que nos enfrentamos las mujeres. Repito, señor secretario, hace un año en este mismo espacio lo dije, gobierno que no apuesta a sus mujeres, no le apuesta al crecimiento económico, mucho menos a la grandeza de su país. No tenga miedo de apostar, así como le pusieron un montón de ceros al Tren Maya, hay que ponerle más ceros al desarrollo y a la capacidad económica de las mujeres. Solo pedimos lo que nos corresponde, porque somos el 51% más de la población de este país, señor secretario. Por otro lado, me parece absurdo que mientras que por un lado el presupuesto 2023 contiene programas de apoyo y de financiamiento a emprendimiento, no contiene, destinen al Banco de Bienestar 11,743 millones de pesos al gasto de operación y 2,958 a pagos de servicios, y solamente tiene un programa, inclusión financiera, por 339 millones de pesos. Esto no es solo ineficiente, absurdo, eso sí es robar al pueblo. Estamos aquí, señor secretario, para analizar lo que funcionó y lo que no funcionó. Y quiero decirle que están abusando de los gastos operativos, lo que dijo mi compañero diputado Alfonso, lo que no corresponde al discurso de austeridad de su gobierno. Entonces no es cierto que primero los pobres. En esta administración es primero los gastos operativos innecesarios y exagerados. Es cuanto.